Estados Unidos dice que no necesita a Canadá y esa frase puede salirte muy cara. Quédate conmigo porque esto no va de una pelea comercial más ni de retórica electoral. Por primera vez en la historia moderna, un presidente de Estados Unidos miró a la frontera más larga y pacífica del planeta, 175 años sin militarizar, miró al aliado más cercano que ha tenido el país y dijo, con total seguridad, Canadá depende totalmente de nosotros. Nosotros no dependemos de Canadá. No fue un lapsus, no fue una exageración. Lo repitió, lo sostuvo, lo convirtió en narrativa. Y aquí aparece la contradicción que casi nadie te está explicando. Mientras ese mensaje suena a fuerza y autosuficiencia, los números cuentan exactamente lo contrario. Y no es una discusión abstracta. Esto tiene que ver contigo, con lo que pagas por la gasolina, con la luz que se enciende cuando llegas a casa, con el precio de la calefacción cuando llega el invierno. Porque cuando una superpotencia decide ignorar cómo funcionan realmente sus propias cadenas de suministro, el golpe no se queda en Ottawa ni en Washington. Llega al bolsillo, llega al supermercado, llega a la factura de energía. Trump no solo está diciendo no los necesitamos, está apostando a que Estados Unidos puede prescindir de algo que en la práctica sostiene partes enteras de su economía. Y si esa apuesta está equivocada, las consecuencias no son ideológicas, son matemáticas. Y todo empieza en un lugar muy concreto, donde la fantasía de independencia choca de frente con la realidad, la energía. Mira cómo se presenta esta historia en los titulares. Una disputa comercial, palabras duras, tarifas, orgullo nacional. Pero eso es solo la superficie. El evento real es mucho más grande. Lo que está ocurriendo no es un incidente aislado, es parte de un patrón. La idea de que Estados Unidos puede separarse sin costo de la red de dependencias que construyó durante décadas. Trump no habló de Canadá como un socio complicado. Habló de Canadá como algo prescindible, como si fuera un proveedor opcional, como si cerrar esa puerta no cambiara nada dentro de casa. Pero aquí viene el detalle que casi nunca aparece en pantalla. La relación entre Estados Unidos y Canadá no se basa en favores políticos, se basa en infraestructura física, concreta, imposible de improvisar. No estamos hablando de acuerdos que se renegocian en una sala. Estamos hablando de oleoductos enterrados bajo tierra, de refinerías diseñadas para un tipo específico de crudo, de redes eléctricas sincronizadas para evitar apagones, de sistemas que no se apagan porque alguien lo declare en una conferencia de prensa. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque si Canadá realmente no importa, entonces debería ser fácil reemplazarlo, rápido, sin dolor, sin efectos secundarios. Esa es la prueba real. Y la pregunta clave no es si Canadá depende de Estados Unidos. La pregunta es otra, mucho más peligrosa. ¿Qué pasa si Estados Unidos descubre que depende más de Canadá de lo que está dispuesto a admitir? Ahora observa con atención el siguiente dato, porque aquí es donde el relato empieza a romperse. Aquí va el dato que rompe la narrativa en segundos. Cada día, sin excepción, 4,1 millones de barriles de petróleo canadiense cruzan la frontera hacia Estados Unidos. No algunos días, no en emergencias, todos los días. En 2024, Canadá suministró el 63% de todo el petróleo crudo que Estados Unidos importó. No es una mayoría ajustada, es casi 2/3. Detente un segundo y piensa en eso. Ahora mira lo que no se suele decir en voz alta. Las grandes refinerías estadounidenses, especialmente las del Golfo de México, no están diseñadas para cualquier petróleo. Fueron construidas durante décadas y con miles de millones de dólares para procesar crudo pesado, denso, con alto contenido de azufre, exactamente el tipo de crudo que llega desde las arenas petrolíferas de Alberta. Esto no es una preferencia, es una limitación física. Cuando Trump dice que Estados Unidos no necesita a Canadá, en la práctica está diciendo que el país puede reemplazar 4 millones de barriles diarios de crudo pesado casi de la noche a la mañana. ¿De dónde? Venezuela tiene su producción colapsada. México lleva años en declive. El Medio Oriente, posible en teoría, pero eso implica reconstruir cadenas logísticas, modificar operaciones y depender de una región donde la estabilidad se mide en semanas, no en generaciones. Y aquí está el detalle que cambia todo.
Nadie negó estos números. Nadie explicó cómo se sustituirían. Simplemente se asumió que el sistema se adaptaría por arte de magia. Pero las refinerías no funcionan con discursos. Funcionan con petróleo específico, en volúmenes específicos, entregado a tiempo. Y esto es solo el primer pilar. Porque si crees que el petróleo es el único punto de dependencia, lo que viene a continuación es aún más difícil de ignorar. Y aquí es donde la situación se normaliza de una forma que debería incomodar a cualquiera. Porque el petróleo no es una excepción dentro de la relación energética. Es solo la puerta de entrada. Canadá suministra el 98% de todo el gas natural que Estados Unidos importa. 98%. Cuando una casa en el Medio Oeste enciende la calefacción en invierno, cuando una planta eléctrica en el noreste mantiene las luces encendidas durante una ola de frío, ese gas llega en su enorme mayoría desde Canadá. No es un flujo improvisado, son decenas de grandes gasoductos construidos durante décadas, integrados en la planificación energética de ambos países. Infraestructura que no se reemplaza con un anuncio ni con una firma. Y sin embargo, el discurso político actúa como si esa dependencia fuera irrelevante, como si pudiera apagarse y encenderse sin consecuencias. Y luego está la electricidad. Canadá aporta el 82% de toda la electricidad que Estados Unidos importa. Estados como Nueva York, Michigan o Minnesota no la compran por cortesía. La necesitan para cubrir picos de demanda, para estabilizar sus redes, para evitar apagones cuando el consumo se dispara. Esto no es comercio decorativo, es estabilidad básica del sistema. Aquí es donde la historia empieza a parecerse a otros momentos que no terminaron bien, no por ideología, sino por exceso de confianza. Sistemas complejos tratados como si fueran simples, dependencias reales tratadas como si fueran debilidad política. Y con el tiempo, lo excepcional se vuelve rutina. Decir no los necesitamos empieza a sonar normal, incluso cuando los datos dicen lo contrario. Y entonces ocurre el siguiente paso previsible. Si no los necesitas, puedes castigarlos, puedes imponer tarifas, puedes presionar, puedes asumir que el costo siempre lo pagará el otro. Pero ahí es donde esta historia acelera de verdad, porque cuando esas tarifas llegan, la contradicción entre el discurso y la realidad deja de ser teórica. Porque cuando las tarifas entraron en vigor, la teoría chocó contra el mundo real a toda velocidad. Canadá no es un socio menor. En 2024 fue el mayor destino de las exportaciones estadounidenses por encima de cualquier otro país. 350,000 millones de dólares en bienes vendidos por empresas de Estados Unidos a Canadá en un solo año, no el segundo lugar. El primero. Al mismo tiempo, Estados Unidos importó 413,000 millones desde Canadá. Eso creó un déficit en bienes de unos 62,000 millones, un número que suena enorme hasta que miras debajo de la superficie, porque cuando se incluyen servicios, Estados Unidos no pierde con Canadá, exporta más servicios de los que importa, el déficit real se reduce drásticamente. Y aún así, incluso ese número es engañoso. Aquí está la parte que casi nunca se explica. Cerca del 50% del comercio entre ambos países no son productos terminados. Son piezas, materiales, componentes que cruzan la frontera una y otra vez como parte de cadenas de producción integradas. Toma un ejemplo concreto. Una camioneta ensamblada en Michigan. El acero puede venir de Ontario. Se envía a Ohio para moldearse. Regresa a Canadá para otro proceso. Y vuelve a Estados Unidos para el ensamblaje final. Eso no es explotación. Eso es interdependencia profunda. Tan profunda que separar quién gana y quién pierde deja de tener sentido. Pero aquí está el giro. Canadá depende del mercado estadounidense para el 76% de todas sus exportaciones. Estados Unidos lo sabe. Y ese desequilibrio crea una tentación peligrosa, usar la dependencia como arma. Así que cuando se impusieron tarifas del 25% al mayor socio comercial, la lógica fue simple. Canadá se doblará primero. Y al principio, los números parecieron confirmarlo. Para abril de 2025, las exportaciones canadienses a Estados Unidos cayeron un 26% desde su pico de enero. No fue un ajuste suave, fue una caída abrupta. Pero aquí está la parte que casi nadie vio venir. Ese golpe no se quedó en Canadá. Porque cuando interrumpes cadenas tan
tan integradas, el daño no viaja en una sola dirección. Porque casi al mismo tiempo que Canadá empezaba a resentir el impacto, algo extraño ocurrió al sur de la frontera. Las importaciones totales de Estados Unidos cayeron un 20% en abril de 2025. No solo las de Canadá, todas. Fue la mayor caída mensual desde la crisis financiera de 2009, excluyendo la pandemia. Ese dato pasó rápido por los titulares, pero debería haber hecho saltar alarmas. Aquí está la razón. Cuando impones tarifas a medio sistema, las empresas no encuentran reemplazos mágicos. No existen proveedores domésticos listos para cubrir el hueco. No hay fábricas esperando órdenes. Lo que sí hay son costos más altos. Y esos costos no desaparecen, se trasladan. Primero a los márgenes de las empresas, luego a los trabajadores y finalmente a los consumidores. Fabricantes estadounidenses que de un día para otro pagaban 25% más por acero canadiense, no aplaudieron la medida. Absorbieron pérdidas, congelaron inversiones y empezaron a hablar en voz baja de recortes. Y mientras tanto, la inflación que había empezado a enfriarse volvió a subir lentamente, no de golpe. Lo suficiente como para que la Reserva Federal empezara a inquietarse. Y aquí viene el giro que cambia el tono de toda la historia. Esto ya no era solo economía, era confianza. Por primera vez en la historia moderna, un primer ministro canadiense dijo en público que su país atravesaba días oscuros provocados por una nación en la que ya no se puede confiar. Y aclaró algo que nadie esperaba escuchar. No hablaba de Rusia, no hablaba de China, hablaba de Estados Unidos. Ese momento marcó algo más profundo que una disputa comercial. Marcó una ruptura psicológica, porque cuando tu aliado más cercano empieza a hablar de ti como una amenaza, algo estructural se ha roto. Y desde ahí, la relación dejó de deteriorarse en silencio. Porque a partir de ahí esto dejó de ser una discusión entre gobiernos y pasó a sentirse en la vida diaria, en decisiones pequeñas, repetidas, casi invisibles. Consumidores canadienses empezaron a evitar productos estadounidenses de forma activa, no por una ley, por elección. Viajes en auto a Estados Unidos cayeron un 31% interanual, no por el tipo de cambio, no por el precio de la gasolina, sino porque cada gasto empezó a sentirse como una señal. Y esto también te toca a ti, aunque vivas del otro lado de la frontera. Cuando una familia canadiense deja de cruzar para comprar, alguien en un pueblo fronterizo vende menos. Cuando una empresa canadiense busca proveedores alternativos para no depender de Estados Unidos, una fábrica estadounidense pierde un cliente estable. No es ideología, es hábito económico cambiando en tiempo real. Piensa en cómo se ve esto a nivel cotidiano. Menos pedidos, menos horas extra, más cautela para contratar, más precios ajustándose poco a poco. Nada explota de golpe. Simplemente el sistema se vuelve más tenso, más caro, más frágil. Y eso siempre termina cayendo sobre la misma gente. Trabajadores, consumidores, pequeñas empresas que no tienen margen para absorber shocks políticos. Y aquí está el detalle clave. Una vez que esos hábitos cambian, no vuelven fácilmente. Una cadena de suministro que se reconfigura para evitar riesgos políticos no regresa solo porque el tono mejora. Un consumidor que decide mejor no compro eso no necesita una campaña para seguir evitándolo. El daño no es solo económico, es psicológico. Porque cuando quitas el ruido, lo que queda no es un escándalo puntual. Es un mecanismo. Esto ocurre cuando el poder se acostumbra a funcionar sin fricción, cuando la interdependencia se confunde con debilidad, cuando la estabilidad de un sistema se da por garantizada y deja de verse como algo que hay que cuidar. Durante décadas, Estados Unidos y Canadá no dependieron el uno del otro por idealismo. Lo hicieron porque era eficiente, porque reducía costos, porque hacía al sistema más resistente. Pero esa misma eficiencia crea una ilusión peligrosa. Como todo funciona, parece que nada es indispensable, hasta que alguien decide tensar la cuerda para demostrar fuerza. Y aquí está la parte incómoda. Los incentivos políticos no están alineados con la estabilidad económica. El conflicto da titulares, la cooperación no. La amenaza parece liderazgo. La gestión paciente parece debilidad. Así que el sistema recompensa al que empuja, incluso cuando empujar lo acerca al borde.
Esto no va de Canadá en sí, podría ser cualquier socio. Lo que estamos viendo es cómo un sistema complejo empieza a degradarse cuando se gobierna como si fuera simple, cuando se ignora que oleoductos, redes eléctricas y cadenas industriales no reaccionan a la voluntad, sino a la física, a la logística y al tiempo. Y una vez que ese proceso empieza, hay algo que casi nunca se detiene a tiempo: la reacción en cadena, porque otros países observan, ajustan, aprenden y empiezan a prepararse para un escenario distinto, no porque quieran romper la relación, sino porque ya no pueden darla por segura. Porque a partir de aquí, la historia deja de mirar hacia atrás y empieza a bifurcarse. Hay dos caminos posibles y ninguno es neutral. En el primero, la presión continúa, las tarifas se mantienen, la retórica se endurece y el mensaje implícito queda claro para todos los aliados. La relación con Estados Unidos es condicional, reversible, transaccional. En ese escenario, Canadá acelera algo que ya empezó. Diversifica, refuerza vínculos con Europa, profundiza acuerdos con Asia. No es rápido ni barato, pero es irreversible. Cada contrato que no se renueva con una empresa estadounidense es capacidad económica que no vuelve. En el segundo camino hay una pausa. No una reconciliación romántica, sino una corrección pragmática. Se baja el tono, se vende una victoria simbólica, se evita el colapso mayor, pero incluso ahí el daño no desaparece. Porque la pregunta ya quedó instalada. ¿Y si vuelve a pasar? ¿Y si la próxima vez es peor? Esa duda cambia el comportamiento de gobiernos, empresas e inversores durante años. Y aquí entra un detalle clave que casi nadie está siguiendo de cerca. En 2026 se revisa el acuerdo comercial que reemplazó al NAFTA. El propio gobierno estadounidense ha dicho que está dispuesto a dejarlo caer si no consigue lo que quiere. Eso significa que el siguiente movimiento no es hipotético, está programado, está en el calendario y todos los actores están ajustando sus posiciones ahora, no después. Nada de esto ocurre de un día para otro, pero cuando sistemas tan grandes empiezan a moverse, no lo hacen para volver al punto de partida, lo hacen porque algo cambió de forma permanente. Y lo inquietante es que pase lo que pase, el impulso ya está en marcha. Y aquí está la idea que une todo. Decir no te necesito es fácil cuando el sistema funciona. Lo difícil es admitir que funciona precisamente porque esa dependencia existe. Estados Unidos no se volvió fuerte aislándose, sino integrándose. Construyó su poder sobre flujos constantes, previsibles, casi invisibles. Energía que cruza fronteras sin drama, bienes que se mueven sin fricción, confianza que no necesita demostrarse todos los días. Por eso esta historia no va solo de Canadá, va de lo que ocurre cuando una potencia confunde interdependencia con humillación, cuando cree que puede reemplazar décadas de integración con voluntad política, cuando trata a las matemáticas como si fueran opinión. Porque la realidad no responde a discursos, responde a volúmenes, a infraestructuras, a límites físicos que no se negocian. 4 millones de barriles diarios, 98% del gas importado, 82% de la electricidad importada, 350,000 millones en exportaciones. Esos números no desaparecen porque alguien los declare irrelevantes. Son la arquitectura silenciosa de cómo funciona la economía real. Y cuando se la pone en riesgo, el daño no llega con un titular, llega lentamente. Y cuando se hace visible, ya es tarde para fingir sorpresa. Tal vez esta relación se recomponga, tal vez no. Pero lo que ya cambió es la percepción. Y en el mundo real, la percepción mueve decisiones, inversiones y alianzas tanto como las leyes. La frase "no necesitamos a Canadá" no será recordada por lo que intentó demostrar, sino por lo que reveló. Una confianza peligrosa en que el poder puede sustituir a la cooperación. Si quieres seguir entendiendo lo que realmente hay detrás de los titulares, lo que se está moviendo ahora mismo antes de que sea evidente para todos, suscríbete y acompáñame en el próximo análisis, porque esta historia no termina aquí. Apenas está entrando en su fase más decisiva.